por medio de estos versos. Dice la Escritura, verso 1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas, como dice, todas las familias de la tierra. Levante su mano derecha al cielo, dígale: Señor, nosotros esperamos siempre en ti, y tu palabra, Señor, que es cierta, tu palabra que es segura, en ella dependemos, y en ella, Señor, nosotros estamos tomados en fe. Pedimos en esta hora que por tu misericordia, en el nombre de Jesús, nos envíes tu palabra por tu Espíritu Santo, nos hables, y en esa palabra seamos establecidos todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, la historia de Abraham es una historia bastante conmovedora, es una historia la cual nos demuestra que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice que Él hizo al hombre del polvo de la tierra, hizo una figura, lo formó, dice la Biblia, a su imagen, a su semejanza, y luego Él puso el aliento de vida en su nariz, y dice que Adán vino a ser un alma viviente. Luego conocemos cómo el Señor dijo: no es bueno que esté solo, le hizo una compañera, y dice que la hizo de su costado. ¿Y por qué el Señor no hizo otra figura igual, verdad? Hubiera sido lógico que Él hubiera hecho formado de la tierra también otra, podríamos decir, una estatua, y luego soplarlo y hacer la mujer con vida. Pero el Señor decidió tomarlo o tomarla de la costilla para que así fuesen de una sola carne, dice su palabra. Luego vemos la historia de cómo la humanidad empezó, y podemos entender que Dios, así como tomó del polvo y lo sopló y formó al hombre, el propósito de Él era mostrar su gloria, mostrar su poder y su heredad a la humanidad, sin excepción. Luego por eso vemos nosotros que Abraham, siendo de una tierra bastante pagana, usted sabe, la humanidad por el pecado se fue degenerando, y Abraham era de una tierra que se llamaba Ur, de los caldeos. La Escritura nos enseña que el padre de Abraham se llamaba Taré. Quiero que veamos aquí una pequeña historia acerca de él. Taré tuvo 3 hijos, entre los cuales estaba Abraham, estaba Nacor y estaba Harán. O sea, eran los hermanos de Abraham. Pero dice entonces la Escritura que él vivió entre sus familiares, entre su parentela, y luego el padre de Abraham, que vivió 205 años, murió. Pero antes que muriera, Dios lo llamó. Dios le dio un llamamiento. Oiga esto, esa palabra es muy importante. Dios le dio un llamamiento. Diga conmigo: un llamamiento. Dios nos da un llamamiento a cada uno. Porque somos especiales para Dios. Como pueblo lo somos, pero también como individuos. Porque Dios a cada quien le da lo suyo. Dios a cada quien le da un don para que sea de bendición para otros. Notemos esto: Dios nunca da a nadie nada para que se lo tenga para sí mismo. Dios siempre da para que sea de bendición. Amén. Por eso le dijo el Señor: te bendeciré. Y le dijo: para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. O sea que la bendición de Abraham nos alcanza a nosotros. Entonces vemos cómo Dios tiene ese propósito tan maravilloso. Por eso es importante que nosotros busquemos alcanzar la bendición. Usted tiene una bendición en su vida, en su familia, en su persona, que Dios la quiere extender a otros. Es por eso que es necesario que nosotros busquemos la voluntad de Dios.
Bueno, aquí dice que el Señor le dijo, sal de entre tus parientes de la casa de tu padre, de su padre Taré, y te mostraré, le dijo el Señor, lo que haré de ti. Haré de ti una nación grande. Bueno, en el capítulo anterior, que es el capítulo 11, nosotros vemos una pequeña historia acerca de Abraham y vemos que él se casó con Sarai, que era una mujer estéril, ahí lo dice. Usted lo puede ver en los últimos versos del capítulo 11. Ella era estéril. O sea, ya tenían un tiempo de casados cuando Dios le hizo un llamamiento. Pero Dios le estaba prometiendo darle una nación. Fíjese que, por supuesto, le tenía que dar una familia, primero, hijos, pero Dios se adelantó, Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Dios le estaba hablando de una nación. Le dijo, te haré una nación y te haré una nación grande. Entonces quiere decir que Dios tiene planes grandes contigo. ¿Lo crees, hermano? Dios tiene planes grandes con nosotros. Pero Dios le hizo un llamado. Y el llamado de él fue sal. Sal de donde estás. Dios te está llamando a ti y a mí que salgamos de donde estamos. Y cuando hablo de salir de donde estamos, es de la situación de tu vida, donde estás. La vida tiene diferentes etapas. En la etapa que tú te encuentres, no importa. De ahí te está llamando el Señor. Usted sabe que existe la etapa de la niñez, la etapa de la juventud, la etapa de la madurez y la etapa ya de una persona entrada en años. O vejez, dice, bueno, vejez, entrada en años, etcétera. Defínalo usted como mejor le parezca. Pero para ser un poco bastante constructivo, digámosle, una edad avanzada. La edad avanzada es una bendición, ¿sabía eso usted? Cumplir años es una bendición. Muchos se entristecen cuando cumple años, cuando deberían de gozarse, porque la Biblia dice, honra a tu papá y a tu mamá y eso te va a traer largura de años. O sea, es una bendición cumplir años. Es una bendición ser joven, pero también dijo Salomón que la juventud es vanidad, dijo. Así dijo él, porque se va bien rápido. Pero lo que sí es importante es que nos mantengamos jóvenes en nuestro espíritu. Porque hay muchos jóvenes que parecen ya de edad avanzada. Y hay viejitos que parecen jóvenes. Porque tienen ese fuego de Dios. Ahora, Abraham, notemos, no era un jovencito. ¿Qué edad tenía Abraham cuando fue llamado? Tenía 75 años. Pueden imaginar 75 años. Entonces, eso denota que Dios no hace acepción de personas. Le repito otra vez. Él llama jóvenes, llama ya también gente como Abraham. O sea, cuando Dios te da un llamamiento, no le digas nunca, como dijo Moisés, no sé hablar. Y Moisés tenía 80 años cuando fue llamado. Llamó también, exacto, eso iba a decir, gracias. Llamó a un niño de 7 años, llamado Samuel. ¿Hará Dios acepción de personas? No. También hizo llamamiento a mujeres, porque muchos dicen, algunas iglesias o algunos creyentes, mejor dicho, por malinterpretar la escritura, creen que la mujer no tiene un llamamiento y sí lo tiene. Dios ha llamado a mujeres para que les sirvan. Vemos a una mujer llamada Débora y dice que la llamó a ser ¿qué? Juez de Israel. Ahora, ella tenía una peculiaridad. Ella dice que juzgaba al pueblo bajo una palmera y tenía a su esposo. O sea que ella en casa era esposa, no era jueza, era esposa. Y tenía una autoridad que era su marido. Pero cuando Dios la llamó
para juzgar al pueblo, ahí era jueza, porque Dios la había establecido. Entonces vemos nosotros, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que llama a quien Él quiere. Pues si Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiere. A nadie le va a decir por qué haces o por qué no haces. O dice la Escritura, ¿quién va a aconsejar a Dios? Si Él lo sabe todo. Más sin embargo, Dios sabiéndolo todo, como es un Dios humilde, consulta. Es interesante eso, ¿verdad? Cómo Dios actúa. Es un Dios que también razona con la gente, razona con nosotros. Y usted dirá, ¿será hermano? Sí, razonó con Moisés. Razonó, dialogó y razonó. ¿Por qué razón le digo esto? Porque Dios le dijo en un diálogo a Moisés, quítate de enfrente, porque voy a raer a este pueblo y te voy a dar un pueblo mejor. Fíjese, era como para que Moisés estuviera contento, ¿verdad? No me van a dar dolor de cabeza. Tranquilo, vamos a caminar mejor. Pero no, Moisés razonó. Entonces, dialogando, le dijo, Señor, pero ¿por qué vas a hacer eso? Primeramente le dijo, mira, ¿qué van a decir de ti? Que lo sacaste de Egipto, abriste el Mar Rojo, cruzaron en seco, pero no pudiste con ellos. Eso es lo primero que van a decir. Fíjese, ahora, ¿usted cree que Dios no había ya pensado en eso? Por supuesto que sí. Pero Él, ¿por qué hizo ese paréntesis en la Escritura? Para demostrarnos que Él es tan grande, todo lo sabe, todo lo puede, pero a Él le gusta razonar con uno. Porque Él tiene todo el conocimiento, pero le gusta saber qué es lo que hay en nuestro corazón, aunque Él lo sabe, pero que se lo digamos. Porque Él lo que quería escuchar, que era lo que había en el corazón de Moisés. Y entonces Él lo sabía, pero quería escucharlo. Y Moisés se lo expresó de esa forma, ¿qué van a decir de ti? Porque Él tenía preocupación por su pueblo. Entonces, vemos aquí que Dios está conversando con Abraham y le está diciendo, te bendeciré. Y luego dice el verso 3, lea conmigo el verso 3, dice, bendeciré a los que te bendigan. Mire qué promesa. Eso es una promesa de protección. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Yo le veo a ese verso una promesa de protección. Diga conmigo, una promesa de protección. Dios protege a los que le obedecen. Porque le está dando un llamamiento, no lo está obligando, le está diciendo sal. Pero él dice, acepta el llamado y obedientemente, cuando su padre muere, sale. Luego que sale, dice que salió con su sobrino, con Lot. Le dijo, sobrino, vamos, aunque el llamamiento, oiga bien, no era para Lot. Lo estaba llamando a él solo. Sal de tu tierra. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le está diciendo entonces? Deja a los parientes ahí, déjalos. Sal tú. Pero vino Abraham y dijo, no, pero ¿cómo me voy a dejar a mi sobrino? Si mi sobrino es como mi hijo, vente conmigo. ¿Lo detuvo Dios? No lo detuvo. Porque Dios siempre tiene un plan A y un plan B. Y si le falla al hombre, porque a Dios no falla, pero si al hombre le falla el plan B, tiene un C. Y así va, Dios, nadie le interrumpe sus planes. Dice amén a eso. Por eso Dios ha permitido en la vida suya y en la vida mía fracasos. O usted nunca ha fracasado. Póngase a pensar en un poquito en usted mismo. La mente trabaja a una velocidad tremenda. Y mire algún fracaso que usted ha tenido. ¿Será que Dios no lo permitió? Sí. ¿No permitió? ¿Será que usted le ha interrumpido el plan a Dios? No. Porque la Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman. A los que, diga conmigo, aman. ¿Usted ama al Señor? Entonces no importa, hermano.
usted ha fracasado en algo, no se preocupe, solamente levántese y siga adelante. Abraham recibió el llamado, salió con Lot, no era la voluntad de Dios enteramente que saliera con Lot, pero Dios lo bendijo a Lot por causa de Abraham. Dice la Biblia que comenzaron a prosperar ambos. Claro, Abraham estaba más próspero, pero aquel alcanzaba la bendición. Al punto que tuvieron que separarse, porque ya era mucho lo que tenían ambos, y comenzaron a reñir los pastores de Abraham con los de Lot. Entonces vino Abraham y le dijo a Lot, mira, ya has crecido, Dios te ha bendecido, y antes que tengamos problemas tú y yo, porque si ya los tienen tus pastores y los míos, lo más seguro que lo próximo vamos a ser nosotros. Mejor apartémonos. O sea, Dios, como le digo, tiene siempre un plan B. Como Abraham no quiso el plan A, entonces fue el plan B. Lo hizo crecer a Lot, lo bendijo y lo separó. Porque el plan, ¿para quién era? Para Abraham. Abraham tomó, le dijo, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la ciudad, yo voy al desierto. Y usted sabe a dónde escogió ir Lot. La conveniencia, ¿verdad? Vio aquellas llanuras de Sodoma y Gomorra preciosas, prósperas, un lugar cómodo, y dijo, yo me voy para ahí. Entonces Abraham dijo, yo me voy para el otro lado. Y usted sabe qué fue lo que pasó. ¿Lo separó el Señor? Sí, permitió una separación. Pero una separación en la cual iba a bendecir a Abraham con la promesa que le había dado. Y también tuvo misericordia de Lot, porque lo preservó. Amén. El otro día nosotros estábamos, mencionamos al respecto de Lot, un paréntesis pequeño, no vamos a hablar de Lot, pero como Lot, a pesar de sus fracasos, sus errores, Dios le permitió un pueblo que saliera de sus lomos, y ese pueblo es Moab. Amén. Usted sabe que hubo un incesto ahí, y Moab era parte de ese incesto, él se hizo un pueblo. Pero como Dios, cuando Él se propone hacer algo, lo hace. Ahora, ¿de dónde cree que venía el rey David? De Moab. Tenía descendencia de Moab. Si Ruth era la tatarabuela, ¿no? Era la tatarabuela, de ella nació Obed con Booz, y de Booz, de Obed nació Isaí, y de Isaí nació el rey David. Ahora, ¿será que eso Dios lo tenía en plan? Ya lo tenía en plan. O sea, el hombre siempre cree que le interrumpe las cosas a Dios, pero Dios siempre está en control. Es que Dios es grande, ¿verdad? Como cantábamos al principio, cuán grande es Dios. Como dice ese himno que tan bonito, ¿verdad? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, ver brillar el sol en su esplendor. Y lo único que el corazón de uno puede decir es cuán grande es Dios. Entonces Dios se propuso a bendecir a Abraham, y se propuso a bendecirlo porque él quería bendecir a su descendencia. Quería bendecir a Jacob. Vemos el mismo ejemplo con Jacob. Usted sabe, él era un hermano mellizo, eran gemelos, y aún en el nacimiento, ¿verdad? Hubo lucha. ¿Hubo lucha o no? Dice que cuando Rebeca estaba embarazada, ella sentía un movimiento en su vientre, pero era fuerte, de haber sido fuerte. No podía dormir quizá, no podía caminar en el día, o yo no sé, al punto que le preguntó a Dios, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Recuerda qué le dijo Dios? Le dijo, es que hay dos pueblos dentro de ti, y aún en el vientre están batallando. Y cuando iban a ser Jacobito o Jacob, fíjese que él era el primogénito. Delante de Dios él era el primogénito. Pero ¿qué hizo Esaú? Lo cambió.
Lo cambió. Al punto que cuando nacieron, Jacob nació con la mano en el jalán, queriéndolo jalar, pero ya no lo pudo jalar. Entonces, delante del padre de Isaac, ¿a quién le merecía, a quién le correspondía ser primogénito? Al que nació primero, a Esaú. Pero ¿a quién Dios le dijo a su madre que iba a bendecir? Le dijo, mira, hay 2 pueblos dentro de ti, pero el mayor servirá al menor. En otras palabras, le estaba diciendo a Dios, yo he escogido como primogénito a Jacob, pero le van a ganar la batalla. No van a ser primero. Pero como a mí nadie me interrumpe los planes, el mayor va a servir al menor. O sea, era la promesa de Abraham, era la promesa que le dijo, haré de ti una nación grande. ¿Y en quién le dio esa promesa? En Jacob, no en Esaú. Aunque a Esaú lo bendijo también. Es que Dios siempre, mire, Dios es un Dios bueno. Lo bendijo y lo hizo príncipe, pero lo apartó. Hizo lo mismo que Lot. Lo bendijo, pero lo apartó. Bendijo a Esaú, pero lo apartó, porque el trato era con la descendencia de Abraham, la que él había escogido. No hace acepción de personas, pero Dios ve el corazón. Amén. Entonces, quiero que sigamos leyendo un poquito más abajo, y quiero que vaya conmigo al capítulo 13. Fíjese lo que le dijo Dios, cumpliéndole y haciéndole las promesas grandes. Dice el verso 14 del capítulo 13 de Génesis. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él. ¿Después de que qué? Hasta ahí le dio la segunda parte. Y le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves, te la daré a ti. ¿Y a quién? Y a tu descendencia para siempre. Entonces, Dios el plan que tenía con Abraham era no solamente bendecirlo a él en su tiempo, sino que Dios estaba viendo el futuro de Abraham. Dios le estaba mostrando, mira, ves para el norte, ves para el sur, ves para el oeste, para el occidente, ¿ves todo esto? Sí, Señor, le dijo, esto será de tu descendencia. A ti te lo estoy mostrando hoy para que veas, pero no vas a llegar a ver con tus ojos que tienes hoy lo que tu descendencia va a heredar. Abraham no vio eso. Abraham solo vio la tierra, él vio aquella tierra que dice que fluye leche y miel. Pero él no vio entrar a sus descendientes ahí. Él le creyó a Dios. Por eso dice en Hebreos capítulo 11 que Abraham creyó a Dios y su fe le fue tomada por justicia. O sea que Abraham vio cosas poderosas. Abraham vio la promesa cumplida cuando a su esposa se le abrió el vientre y quedó embarazada. Y nació el hijo de la promesa, Isaac. Eso lo vio. ¿Después de cuánto tiempo lo vio? 25 años. O sea que ¿cuántos años tenía Abraham cuando nació entonces? 100. Por eso le digo, lo llamó ya a una edad avanzada, pero lo bendijo con la promesa que le dio, te daré un hijo. Y se lo cumplió. Por eso, hermano, Dios llama jóvenes, llama niños, llama gente madura, pero también está llamando gente de edad avanzada, porque Dios tiene algo especial para cada quien. Recuerdo las palabras de Caleb. ¿Sabe quién es Caleb, verdad? Era el que se mantenía y andaba para arriba y para abajo con Josué.
La Biblia dice que Josué y Caleb fueron parte de los enviados. Fueron 12 que fueran a inspeccionar la tierra. ¿Y cómo regresaron todos? Negativos, ¿verdad? Diciendo, somos como langostas delante de esa gente que está ahí, hay gigantes, es imposible que entremos, es imposible derrotar, es imposible tomar la tierra que Dios le prometió a Abraham. Eso le estaban diciendo a Moisés. Pero la Biblia dice, pero Josué y Caleb eran de un espíritu distinto. Diga conmigo, un espíritu distinto. Todos eran negativos, ellos no. Ahora le digo, ¿quiénes entraron a la tierra? Ellos 2 y los otros 10, no. Porque tenían un espíritu distinto. Tenían en ellos la genética espiritual de su padre Abraham. Le creían a Dios. Abraham le creyó a Dios. Vio a Isaac y vio a Jacob, vio a Esaú, pero ya no los logró ver crecidos. Pero le creyó a Dios. ¿Entraron a la tierra prometida? Sí, como Dios se lo dijo. Le dijo el Señor, entrarán los de 20 para abajo, ¿no? Y los demás no entran. Pero entraron. Entró la descendencia de Abraham. Luego recuerdo las palabras le estaba hablando de Caleb. Y Caleb dice que después de que habían entrado a la tierra prometida, cuando ya Josué era el líder de Israel, cuando ya la promesa que Dios le estaba cumpliendo a Abraham, cuando le dijo, mira hacia el sur, hacia el norte, mira a todos lados, esa te la daré a tu descendencia, esa tierra. En esa escena que le estoy presentando, ahí le estaba cumpliendo Dios la promesa a Abraham. Pero vino Caleb y le dijo a Josué, mira, yo sé que Dios te ha escogido para que tú seas príncipe de este gran pueblo, pero yo quiero recordarte algo, le dijo. Cuando nosotros entramos a la tierra prometida, el siervo de Dios, Moisés, me hizo una promesa. Y me dijo que ese monte que está ahí es mío. ¿Quiénes recuerdan el nombre del monte? Era el monte de Hebrón. Y le dijo, ese monte es mío. Pero ¿sabes qué? Está lleno de enemigos. Habían gigantes ahí. ¿Y cuántos años tenía ya Caleb? Como 80 y tanto tenía. Pero ¿qué le dijo? Mira, yo le creo a Dios y he guardado en mi corazón todos estos años la promesa del siervo. Ahora lo único que yo quiero es que tú me des la autorización que yo vaya. Y yo y mis hijos lo vamos a ir a tomar, le dijo. Mira, le dijo, tengo 80 y tanto de años, le dijo, pero me siento tan fuerte como cuando tenía 40, le dijo. Yo voy. Y le dijo Josué, pues ve, tienes la autorización. Y dice la escritura que tomó aquel monte. Derrotó a todos los enemigos que habían permanecido en ese monte. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le estaba cumpliendo la promesa a Abraham. Sigamos. Dice el 15, pues toda la tierra que ves, te la daré a ti y a quién, y a tu descendencia para siempre. Luego dice, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Ahora, en esta descendencia, el Señor le está prometiendo un pueblo como Israel, el pueblo terrenal, pero también le está prometiendo un pueblo como nosotros. Amén. Usted sabe que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dijo el Señor en el capítulo 12 que Abraham iba a hacer? En él serían benditas, ¿quién? Todas las familias de la tierra. O sea que no solo Israel terrenal,
O sea que no solo nosotros, que somos hijos de Abraham por la fe, porque nosotros somos hijos de Abraham por fe. Porque a la manera que Abraham creyó y le fue tomada su fe por justicia, a nosotros nuestra fe nos es tomada por justicia, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Abraham dice que vio el día de Jesús y se gozó, o sea, él también creyó en la cruz. Igual que nosotros, por eso Dios nos da el privilegio de ser llamados hijos de Abraham, como lo es llamado Jesús. Usted ve en el Mateo capítulo 1 y lo primero que dice es Jesús. ¿Hijo de quién? Hijo de Abraham, hijo de David. Entonces el Señor es la promesa que a Abraham le dieron y lo vio y se gozó. Entonces su fe le fue tomada por justicia. ¿Usted ha visto al Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto al Señor? Yo he oído testimonios de algunos hermanos y que pues el Señor les ha dado el privilegio de verlo. Y ellos pueden decir, yo vi al Señor. Qué bendición, ¿no? Pero no le pone ni le quita, porque así como él que vio al Señor cree en él, usted y yo que no lo hemos visto creemos, ¿o no? Porque es una fe que nos dieron. Es un regalo que se nos dio, porque si de algo estamos seguros es de que Él vive, ¿verdad? Si de algo estamos seguros es que Él está aquí. Y si de algo estamos seguros es que Él está en nuestro corazón. Amén. Y no lo hemos visto. ¿Cómo explica usted eso? ¿Es fe? Pero es una fe que no viene de ti ni de mí, sino que es una fe que Dios puso en tu corazón por el oír la palabra de Dios. Amén. O sea, ahí entra lo mismo que le digo, Dios no hace acepción de personas, porque a cuánta gente se le habla pero no cree. ¿Por qué no creen? Porque no permiten que la palabra que es de Dios entre por sus oídos y les produzca fe. La rechazan. Entonces no les produce fe, no creen. Pero ¿qué sucedió con usted y conmigo? Llegó la palabra y usted le permitió que entrara por su oído, llegó a su corazón, le produjo fe. Y esa fe en Cristo lo salvó. Por eso es interesante cuando el Señor sanaba a alguien, le decía, ¿tu fe? ¿Qué le decía? Te ha salvado. ¿Se acuerda de la mujer que le tocó el manto? Fíjese que no le dijo, tu fe te ha sanado. Léalo bien, no le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, no le dijo, te ha sanado. Porque ella lo tocó y ella había escuchado acerca de él. Entonces, cuando le hablaban de Jesús, Él sana. Él ha sanado ciegos, ha levantado paralíticos. Dijo ella, de tanto oír, dijo, si yo lo toco, si tan solo lo toco, yo sé que seré sana. ¿Pero por qué? Porque le permitió a la palabra que entrara por su oído y en su corazón le produjo fe. Y fue una fe tan grande que la salvó. O sea, no solo la sanó, sino la salvó. Entonces, por eso es lo grande de Dios con Abraham, porque le dijo, voy a bendecir las familias de la tierra. Te voy a dar un pueblo como el polvo de la tierra, como es Israel, pero te voy a dar otro pueblo que es como las estrellas, que nadie las puede contar. Y ahí estamos nosotros, porque nosotros no somos israelitas. O sea, según la carne, aunque de repente alguno de aquí tenga descendencia. No, le digo, puede ser. Puede ser. No me van a resultar que son judíos algunos tampoco, ¿verdad? O judaizando, diciendo sí hermano y poniéndose aquella cosita y todo. No. ¿Verdad? Usted si tiene descendencia, pues tal vez ni lo sabe. Algún día Dios se lo va a revelar. Pero cuando se lo revele no me va a venir con esos cuentos, ¿verdad? Yo le voy a decir, bueno hermano, ahora usted es parte de la iglesia. Y la Biblia dice que 2 pueblos serán uno. O sea, ya no hay judío, no hay gentil, sino que todos son ¿qué? Uno solo en Cristo.
Amén. Así que le digo esto pues porque tampoco vamos a obligar, si alguien sabe que es judío, creció en una familia judía, tiene todas las costumbres judías, tampoco le vamos a decir que no lo haga, ¿no? Porque es lo que es. Hay uno que diferenciar en eso. El que creció en una familia judía y le enseñaron toda la ley de Moisés, es una bendición. Viene a Cristo, viene a ser parte de Cristo, pero que siga siendo judío, pues porque eso es. Pero alguien que nada que ver con eso y que ya después diga, no hermano, yo no soy judío, y tampoco. ¿Verdad? Cada cosa en su lugar. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque veamos a Jacob. Usted sabe que Jacob es el primer judío. Abraham no fue judío. ¿De dónde le dije que Abraham era? De Ur, de los caldeos. Y él es el padre de los israelitas, pero él no es judío. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Pero el principio del pueblo de Israel estuvo en Jacob. Por eso usted ve en todos los profetas de la Biblia, dicen, Jacob mi primogénito, dice el Señor. Jacob, y se refieren a Jacob. Y por eso, cuando Jacob peleó con el ángel, le cambió el nombre. Y le dijo, no te llamarás más Jacob, sino que te llamarán de ahora en adelante Israel, que quiere decir príncipe de Dios. O sea, Dios cambia nombres. Diga conmigo, Dios cambia nombres. A Jacob le cambiaron a Israel. ¿Y usted sabe que a Abraham también le cambiaron el nombre? Porque en este capítulo que estamos leyendo, 12 y 13, usted va a leer el nombre de Abraham con M. Solo una A, una B grande, una R, una A y una M. De esa manera lo llamó Dios. Abraham, sal de tu tierra, tu parentela, te mostraré. Pero en el camino, antes de darle al hijo, le cambió el nombre. Y le puso una H en medio y le dijo, te llamarás Abraham. Le cambió el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué le cambió el nombre? Porque le dio aliento. Usted sabe que, por ejemplo, en español no hace diferencia la H. Es muda. En inglés sí, tiene una diferencia. Pero en el hebreo, la H significa soplo. Soplo. ¿Y qué fue lo que Dios hizo con Adán, con el muñequito muerto? Sopló, le dio vida, un alma viviente. ¿Qué fue lo que hizo con Abraham entonces? Lo sopló y le dijo, no te llamarás más Abraham, sino Abraham. ¿Y qué pasó? Y allá también le cambió el nombre. Usted lee aquí, ella se llamaba Sarai. Y le dijo el Señor, no se llamará tu mujer más Sarai, sino Sara. Y también le puso una H. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les dio vida a los dos de edad avanzada. Porque Dios tenía un plan. Y les hizo un llamamiento a ambos. Y aunque fallaron, ¿eso le impidió a Dios cumplir su plan? Le digo fallaron porque los dos fallaron, ¿o no? ¿O solo Abraham? ¿Le interrumpieron el plan a Dios? Por eso es que debemos de descansar en Dios. Porque si usted ha confiado en el Señor y ha obedecido el llamado que Dios le ha dado, ciertamente Dios va a cumplir las bendiciones que ha pronunciado sobre usted. Y lo va a llevar por diferentes lugares, veredas, pero allí lo va a bendecir. Pero solamente crea. Y obedezca. Y el resto, Dios lo va a hacer. Amén. Voy a ir concluyendo entonces. Y dice aquí, el 17, levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti
Diga conmigo, porque a ti te la daré. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Estoy leyendo el versículo 18 en esta versión. Dice, entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Manre, que está en Hebrón. Y allí, ¿qué dijo? Edificó un altar al Señor en Hebrón. Interesante, ¿verdad? Porque ¿cuál fue el monte que tomó Caleb, le dije? ¿Y cuál fue el monte a donde él le hizo un altar al Señor? ¿Y por qué los enemigos llegaron a meter ahí? Porque Dios tenía algo con ese monte. Entonces el enemigo siempre va a quererse meter en los lugares que Dios escoge. Por eso dura la lucha. Por eso, hermano, le digo algo. Cuando usted tenga un dolor de cabeza, le duela, de repente va para la iglesia, me duele el pie. Y los hermanos dicen, ya no voy porque me duele el pie. Dice. Son enemigos. Ya no voy, que un dolor de cabeza que vea que ya no aguanto, dicen unos. El asunto está, tienes que sobreponerte. Porque los enemigos siempre van a querer llegar al lugar a donde Dios te va a bendecir. Pero Abraham dice que él levantó su tienda, habitó en el encinar de Manre, que está ¿dónde? En Hebrón. Él dijo, no, yo me voy al monte que Dios ha escogido y allí le voy a edificar un altar. La vida de Abraham no fue fácil, fue difícil. Tuvo que pelear con muchos enemigos. Pero dice Hebreos, capítulo 11, que el final de Abraham fue un final grande. Porque él dice que él murió saludando la promesa. Fíjese que dice saludando, no dice recibiendo. O sea pero usted dirá, pero hermano, pero recibió a Isaac. Sí, es que eso era parte de la promesa, pero no era toda. Pero hermano, pero él cargó a Jacob cuando estaba chiquito. Sí, pero esa era parte de la promesa. Pero cuando él iba a morir, Dios le mostró todo lo que iba a hacer con él y su descendencia. Pero como estaba llegando al final de su vida, solo la saludó creyendo. Por eso se le dio el nombre del Padre de la fe. Pues para ser padre de la fe tenía que haber sucedido algo así, hermano. Porque fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de ¿qué? Lo que no se ve. Entonces, si Abraham iba a ser el padre de la fe, tenía que ser así su final. No lo palpó, pero lo saludó. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque cualquiera podría decir es que este viejito se está muriendo hasta viendo hasta visiones. Está delirando. Por eso, no. Y quizás se lo dijeron. Pero él dijo, no estoy delirando, ni estoy viendo alucinaciones. Estoy viendo lo que Dios me está mostrando y lo creo. Lo saludo. Y ahí Dios lo bautizó, le dijo, Padre de la fe. Tiene un aplauso al Señor fuerte. Por eso, hermano, el llamamiento de Dios, no te desanimes, levántate. Si te cansas, siéntate, pero no te quedes sentado, sigue. Eso fue lo que le dijo el Señor a varios de sus siervos. Cuando se cansó Elías, ¿qué hizo el Señor? Lo dejó dormir un rato, ¿no? Sí, duérmete un ratito. Y le mandó un ángel
Usted sabe que ángel quiere decir enviado. Posiblemente era resplandeciente, posiblemente no. Le dio pan del cielo y le dio agua del cielo. Eso era del cielo. Y mire, se la comió y se vuelve a dormir. Pero mire Dios con qué paciencia, ¿verdad? Lo dejó dormir otro rato. Y volvió a llegar el ángel. Me imagino que quizá le debe haber pasado lo de Pedro, ¿no? Que lo golpearon en las costillas para que se levantara. Lo levantó el ángel. ¿Y qué pasó? Dice que caminó 40 días y 40 noches, sin comer y sin beber. Porque Dios le envió agua y pan del cielo. De esa misma manera podemos ver en la Biblia muchos ejemplos. Pero Dios va a cumplir lo que te ha prometido, siempre y cuando lo obedezcas. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a orar. Y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Levante su mano derecha, dígale: Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es la que me alimenta, tu palabra es la que me sostiene, tu palabra es, Señor, ese alimento que tú dijiste que te pidiéramos todos los días. Danos el pan de cada día. Señor, bendice a tu pueblo. Levante su mano.